para comenzar nosotros vamos a partir recordando por qué nosotros vamos a trabajar con variables, porque en esta unidad nos vamos a centrar en la estadística descriptiva, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de estadística descriptiva es cuando nosotros analizamos una variable en relación a un grupo o a una muestra determinada. ¿Y para qué yo quiero analizar una variable? Para poder, a partir de eso, recolectar información, con esa información hacer un análisis y con ese análisis poder sacar alguna conclusión o alguna interpretación de los datos que me han entregado, ¿ya? Pero toda estadística descriptiva, para poder hacerla, necesito tener una población y una muestra. Entonces, estos dos conceptos son los primordiales y los que tenemos que recordar. Cuando nosotros hablemos de población, vamos a estar hablando del conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Y cuando hablemos de muestra, es un subconjunto de la misma población, ¿ya? Solamente que este subconjunto, nosotros vamos a hacer observaciones. Por ejemplo, pensemos, ya, una población podría ser todos los estudiantes de la Universidad Santo Tomás, pero una muestra podríamos decir que son solamente los estudiantes de la carrera de gastronomía, por ejemplo. Nosotros sabemos que los estudiantes de la carrera de gastronomía es un grupo pequeño, pero que pertenecen a la universidad. Por lo tanto, la población es la universidad lo más grande y la muestra es algo pequeño, pero que sí debe pertenecer a la población, ¿ya? De esa manera tenemos esos dos primeros conceptos, población y muestra. En base a la muestra, nosotros vamos a ver y vamos a clasificar dos tipos de variables. La primera variable es las cuantitativas. Cuando hablamos de cuantitativas, su origen dice quanti. Quanti significa cantidad. Por lo tanto, me está hablando de variables que están representadas por cantidades numéricas. Esta es una de las características principales. Son cantidades numéricas. Por ejemplo, yo puedo decir cantidad de hermanos. Ya. Si quien le pregunta a un grupo de personas, ya, ¿cuántos hermanos tiene? Alguien me puede decir, ya, 0, que significa que ninguno, que tiene 1, que tiene 2, que tiene 3, infinito, ¿ya? Estas respuestas que me está entregando la persona son números. Por lo tanto, esos números pertenecen a las variables cuantitativas, ¿ya? Otro ejemplo podría ser el peso de la persona. Por ejemplo, alguien puede decir, ya, yo peso 50 kilos, yo peso 75 kilos. O otra persona puede decir, yo peso 40 kilos con 200 gramos. ¿Ya? Esos tres números son cantidades numéricas. Por lo tanto, me está diciendo que sigo trabajando con variables cuantitativas. Lo mismo puede pasar si yo quiero y pregunto la estatura de una persona. Si yo pregunto la estatura de una persona, alguien me puede decir, ya, yo mido 1,56 m. Otra persona me puede decir, ya, yo mido 1,40 centímetros. O simplemente puede venir otra persona y me dice, yo mido 2 metros. ¿Ya? Un extremo, 2 metros. 1,56, 1,40 y 2 son cantidades numéricas. Por lo tanto, pertenecen a las variables cuantitativas. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, estas variables cuantitativas se subclasifican en dos grupos, en las que son llamadas las variables cuantitativas continuas y las llamadas variables cuantitativas discretas. ¿Cómo yo puedo diferenciar una de la otra? Las discretas están representadas solamente por números enteros. Cuando yo digo números enteros, recuerde, 1, 2, 3, 4, 5. Y las continuas son las que están representadas por números decimales. De esa manera yo las puedo reconocer. Observemos los mismos ejemplos que yo mencioné arriba. Si consideramos que mi variable es la cantidad de hermanos, pensando que me respondieron 0, 1, 2 y 3, ¿qué tipo de variable será?
¿Continua o discreta? Discreta. Excelente. Esta es discreta, porque esos números son números enteros. Excelente. Vamos con el segundo. Aquí tenemos que analizar dos casos. ¿Por qué? Tengo personas que me dieron la cantidad en kilos y tengo personas que me lo dieron en gramos. Y ahí tengo una diferencia, porque cuando me lo dan en gramos, está escrito como decimal. Y cuando me lo dan solamente con kilo, están escritos en entero. Entonces, las personas que me indicaron por kilo, ¿qué tipo de variable sería? Discreta. Muy bien. ¿Y si las personas que me indicaron su peso, pero por gramo? Continua. Esa es continua, porque tiene kilos y gramos, quiere decir un compuesto de decimal y entero. Este es continuo. En el caso de la estatura, pasa lo mismo. Si yo analizo las dos primeras personas que me dijeron que miden 1,56 centímetros y 1,40 centímetros, ¿qué tipo de variable cuantitativa será? Continua. Exacto. Y solamente la persona que me indicó que medía 2 metros, ¿cuánto será? Discreta. Sí. Ya. Entonces, no olvidar, la primera clasificación son las cuantitativas. Y las cuantitativas, su información está representada a través de valores numéricos. Dependiendo qué forma tiene estos valores numéricos, los puedo volver a clasificar en continua y discreta. Son continuas si ese valor numérico está representado por valor decimal y son discretas si ese valor numérico son solamente números enteros. ¿Duda, consulta hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Ya, entonces, si las primeras son las cuantitativas, veamos cuál es el segundo grupo. Y el segundo son las cualitativas. Al igual que antes, su origen dice quali. Quali significa cualidad. Quiere decir que ahora no está representado por valores numéricos, sino que estamos representando cualidades. ¿A qué llamamos cualidades? Por ejemplo, si miramos la primera imagen, tenemos ojos, pero ¿qué tienen de distinto? Los colores. Entonces, el color de ojos es una cualidad. Y este color de ojo, ya sea café, pardo, celeste, verde, son variables cualitativas. Al mismo tiempo, si miramos la imagen que está en el centro, no pensando en los valores numéricos que tiene esta wincha, sino en el concepto alto y bajo. Si pensamos en alto y en bajo, estoy diciendo dos cualidades de las personas, por lo tanto estoy diciendo que es una variable cualitativa. Al mismo tiempo, nuestra tercera imagen, donde tengo las personas, pero tengo el estado de ánimo. Una persona está feliz y la otra está triste. Como son estados de ánimo, estos estados de ánimo también son cualidades y por lo tanto son variables cualitativas. Por ejemplo, yo puedo decir sabor de helado. Si yo le pregunto a una persona, sabor de helado que le gusta, alguien me puede decir, ya, puede ser chocolate, puede decir vainilla, pistacho, todo lo que le guste, ¿sí? ¿Ya? Estos de los sabores, chocolate, vainilla y pistacho, son cualidades. ¿Por qué? Son cualidades de acuerdo al sabor del helado. Por lo tanto, son variables cualitativas. Otro ejemplo podría decir el nivel de estudio de la persona. ¿Qué me podría decir? ¿Cuáles son los niveles de estudio de una persona? Prebásica, básica, media, universitaria. Excelente, superior. Ya, entonces, prebásica. Después tenemos básica, media y superior. Excelente. ¿A quién me podría dar otro ejemplo de una variable cualitativa? Que sea distinta a la que mostramos acá. A ver, ¿a quién se le ocurre una? Divisiones de fútbol.
¿Pensado en qué sentido? ¿Cuáles son las divisiones de fútbol? Ahí me pilló. A ver, ¿cuáles serían las Primera divisiones? B, primera A, primera B, Ah, ya, muy segunda A. ya. Divisiones, excelente, divisiones de fútbol. Ahí pilló a la profe porque no se maneja mucho en eso. Ya, entonces me dijo que podía ser división A, división B, etcétera. ¿Ya? Claro, etcétera. Pero Pero van en ese sentido. Entonces la respuesta va a sí, estar en dando una cualidad, por lo tanto está excelente, muy bien. ¿Quién me podría dar otra? Podría ser como color de cabello, ¿no? Excelente, muy bien, color de cabello. Entonces podríamos decir que el color de cabello podría ser negro, rubio, castaño, etc. Ya. Muy bien. Entonces tenemos 4 ejemplos que podrían ser variables cualitativas, pero al igual que antes, todas las variables cualitativas también se subclasifican en 2 tipos. ¿Cuáles son estos 2 tipos? Las nominales y las ordinales. Las ordinales van a ser todas esas cualidades que existen y tienen un orden jerárquico. Por ejemplo, cuando yo digo un orden jerárquico, es que la sociedad me ha establecido que siempre existe algo mayor a lo otro. Por ejemplo, en una directiva de curso, nosotros sabemos que la directiva de curso está formada por secretario, tesorero, presidente, vicepresidente, pero la sociedad me establece que la persona más importante es el presidente, después el vicepresidente, después la persona que maneja el dinero, el tesorero, y luego el secretario. Entonces, hay un orden jerárquico. A eso se refiere, ¿ya? En cambio, las nominales son las que no tienen orden. Si pienso de esas 2 maneras, ¿qué me podría decir? El primer caso que hicimos nosotros, de sabor de helado, ¿será nominal o ordinal? Nominal, que no tiene orden. Muy bien, esta es nominal, porque no hay ningún orden, solamente el orden del gusto de la persona que me está respondiendo. Porque quizás para esa persona el chocolate es más importante, pero puede venir otra persona que me diga, no, a mí el vainilla es más importante. Por lo tanto, es una variable nominal. Muy bien. Vamos con el segundo, nivel de estudio. Ordinal, porque esto está plasmado. Está Muy plasmado bien. ahí. Esto por está- edades. Muy bien, este es ordinal. Porque aquí no podemos decir nada porque sabemos que toda persona tiene que empezar en la prebásica y después la básica, media y superior. No podemos decir que estoy en la prebásica y después paso a la superior porque eso es imposible. ¿Ya? Excelente. Vamos con el ejemplo que nos dio el compañero de división de fútbol. ¿Qué tipo será? ¿Nominal o ordinal? Ordinal. Ordinal. Muy bien. ¿Ordinal o nominal? Ordinal. ordinal, Perfecto. profe. Muy Hay una bien. jerarquía. Hay una jerarquía. ¿Y color de cabello? Nominal. Nominal. Perfecto, porque el cabello, dependiendo del gusto de la persona, va a elegir qué color le gusta más. Entonces, con eso tenemos los 2 tipos de variables. Repito, hasta el momento que he mencionado, dijimos que todo estudio de estadística descriptiva necesita una variable, ¿ya? Pero esa variable nosotros la necesitamos obtener a través de una población, que es el conjunto más grande o más magno que nosotros tenemos, y dentro de esa población yo puedo elegir un subconjunto, algo más pequeño, pero que pertenece a esta población, y a esa muestra le puedo extraer información. ¿Qué tipo de información? Información que me entrega a través de variables. Y estas variables pueden ser de 2 tipos, las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas son solamente aquellas que se representan por valores numéricos. Y si son solamente valores numéricos, se subclasifican en discreta y continua. Las discretas, no se olvide que son todas aquellas que se representan por valor entero, y las continuas se representan por valores decimales. En cambio, las variables cualitativas son las que son representadas por cualidades de un grupo. Y estas cualidades también se subclasifican en 2 grandes grupos.
las ordinales y las nominales. Ordinales porque existe un orden jerárquico para poder ordenarlas, y las nominales porque no existe ningún orden. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? No, profe. No, profe. ¿Vamos bien? Ya, Sí. entonces, vamos viendo. Si ya tenemos, sabemos que es una estadística descriptiva, sabemos que es una variable, sabemos que es una población, una muestra, veamos ahora qué es una tabla de frecuencia. ¿Por qué? Porque las tablas de frecuencia nos van a ayudar a nosotros a poder representar información de manera organizada y reducida a través de la mezcla de las columnas y las filas, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, existen 4 posibles resultados de grupo sanguíneo, 0A, B, AB. Los resultados nos indican que el primer grupo pertenecen 85 personas, al segundo 53, al tercero 48 y al último 14. Esos datos los podemos traducir en esta tabla que está aquí. Esta tabla es una tabla de 2 por 6 porque tiene 2 columnas y 6 filas, de las cuales, si nos fijamos, mi variable en este caso es el grupo sanguíneo. ¿Quién me podría indicar? El grupo sanguíneo representado por el grupo 0, A, B y AB. ¿Qué tipo de variable es? ¿Discreta o continua? ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Será una cualidad o un valor numérico? Muy bien, es una cualitativa. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que yo las puedo clasificar en el grupo 0, en el A, en el B y en el AB. No son valores numéricos. Ya, ojo con eso, son cualidades. Y al mismo tiempo aparece una columna que dice frecuencia absoluta y me sale el 85, el 53, el 48 y el 14. Quiere decir que me está indicando cuál es la cantidad de personas que pertenecen al primer grupo, cuál es la cantidad de personas que pertenece al segundo, al tercero y al cuarto, ¿ya? Entonces, esta aparece una frecuencia absoluta. Y al final aparece un total. Quiere decir que si yo sumo todas estas personas, me va a decir a cuántas personas yo le consulté a qué grupo pertenecía. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Con la única diferencia que nosotros no solamente vamos a trabajar con la frecuencia absoluta, sino que vamos a trabajar con 5 frecuencias más. ¿Cuáles van a ser esas 5 frecuencias? Las que están a continuación. Vamos a partir describiendo cuál es cada una de ellas. La primera es la frecuencia absoluta, que se denota matemáticamente con una F minúscula y me va a indicar la cantidad de veces que se repite el número. ¿Ya? Frecuencia acumulada se denota con la F pero mayúscula, va a corresponder a la suma sucesiva de las frecuencias absolutas. Tercera frecuencia, frecuencia relativa. Se denota con la F mayúscula y una R de relativa. Y esa la vamos a obtener cuando formemos la razón entre la frecuencia absoluta y el total del tamaño de la muestra. Y la última frecuencia que vamos a trabajar por este momento es la frecuencia relativa porcental. Porcentaje o porcental es lo mismo. En donde frecuencia relativa ya sabíamos por el caso anterior que se denotaba con F mayúscula R. Pero si le agregamos el apellido de porcentaje, le agregamos el símbolo de porcentaje. ¿Ya? ¿Y cómo obtenemos esta frecuencia relativa? Solamente manteniendo el valor de la frecuencia relativa multiplicada por 100. Y de esa manera tenemos los 4 tipos de frecuencia que usted debe recordar porque son con las que vamos a trabajar durante esta clase. Quizá a veces verla así escrita es un poco difícil comprenderla. Vamos a verla ahora con un ejemplo. Dice, primer ejemplo. Los siguientes datos corresponden a los gramos de proteína que consumen diariamente los estudiantes de un curso. ¿Cómo yo interpreto esto?
yo lo interpreto de la siguiente manera. La primera persona dice que consume 42 gramos, la segunda 43, la tercera 43 y así voy avanzando. Si cada una de estas casillas representa una persona, ¿quién me podría decir cuántas personas entrevisté? 20. Muy bien, en este caso el total es 20. Ojo porque eso nos va a servir en nuestra tablita. Después sale una pregunta, dice, ¿cuál es la clase de esta encuesta? Cuando a nosotros nos hablen de clase, es lo mismo que nos digan cuál es la variable de esta encuesta. Y cuando decimos cuál es la variable, es decir, este número que está aquí, ¿qué interpreta? Ah, ¿o qué significa? Este número me indicaba la cantidad de gramos de proteína que consume una persona. Por eso aquí dice que la clase de esta encuesta es los gramos de proteína. ¿Por qué? Es lo que representa cada número. Yo puedo decir gramos de proteína o puedo decir gramos que consume diariamente una persona. Estoy diciendo lo mismo. Veamos cómo vamos a construir nuestra tabla. Para eso, volví a escribir la tablita y aquí tengo el formato de mi tabla de frecuencia. En esta tabla de frecuencia tengo, primera columna, el dato o la variable. ¿Cuáles son los datos de la variable? Son todos los números que me dieron, considerando que no los debo repetir y siempre tengo que ordenarlos desde el más pequeño al más grande, ¿ya? Por eso, aquí, por ejemplo, el 44 se repite, el 52 se repite, pero yo lo anoto una sola vez, ¿ya? Y luego tengo columna de la frecuencia absoluta, de la acumulada, de la relativa y de la relativa porcentual, que son las definiciones que nosotros acabamos de ver. Veamos de qué manera se completa. Frecuencia absoluta, segunda columna. El concepto que estaba anteriormente decía, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un número. Entonces, ¿qué número tengo que ver? El 42. Voy a mis datos. ¿Cuántas veces aparece el 42? Una sola vez. Por lo tanto, su frecuencia absoluta es 1. Y así vamos avanzando. Ahora, mi segundo dato es 43. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2. 2 veces. Y anoto mi 2. Avanzo al siguiente. 44. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3. Y anoto 3. Y así voy avanzando con el siguiente. 45. Se repite una sola vez. Por lo tanto, anoto 1. Luego voy avanzando con el 46. ¿Cuántas veces se repite? Una sola. Luego voy avanzando con el 47. 47 se repite 1, 2, 3. Y anoto 3. Sigo con el 49. ¿Cuántas veces? Una. Ahí está. Sigo con el 51. 51 tengo 1, 2, 3. Por lo tanto, aquí anoto el 3. Sigo con el 52. 1, 2, 3, 4. Y por último me queda el 53, que es simplemente 1. Ahí tengo la frecuencia absoluta. Vuelvo a repetir, es la cantidad de veces que se repite mi número, ¿ya? Y el total nosotros ya lo sabíamos. ¿Cuánto era el total? ¿Cuánto era el total? 20. 20, porque eran cuántos datos yo tenía. Entonces, esto me da 20. Entonces, todos los números que yo puse, si los sumo, toda la columna tendría que ser igual a 20. Veamos. Si yo tomo 1 más 2 tengo 3. 3 más 3 tengo 6. 6 más 1 tengo 7. 7 más 1 tengo 8. 8 más 3 tengo 11. 11 más 1 tengo 12. 12 más 3 tengo 15. 15 más 4 tengo 19. Y 19 más 1 tengo 20. Por lo tanto, toda mi columna está correcta. ¿Duda, consulta de la primera fila? ¿De la primera columna? No, profe. Ya, vamos entonces a la segunda. La segunda habla frecuencia acumulada. La definición decía, la frecuencia acumulada es la suma sucesiva de la frecuencia absoluta. Eso quiere decir que vamos a tener que ir sumando la absoluta con la que sigue. ¿Cómo hacemos eso? Se parte manteniendo la primera. La absoluta mantengo el 1.
Y ahora, para poder encontrar los siguientes, vamos sumando pero de forma descendente. 1 sumado con 2 me da 3. 3 sumado con 3 me da 6. 6 sumado con 1 me da 7. 7 sumado con 1 me da 8. 8 sumado con 3 me da 11. 11 sumado con 1 me da 12. 12 sumado con 3 me da 15. 15 sumado con 4 me da 19. Y 19 sumado con 1 me da 20. Ahí tengo mi frecuencia acumulada, que era la suma sucesiva de las frecuencias absolutas. ¿Cómo yo puedo comprobar que toda mi columna de la acumulada está correcta? El último dígito que nosotros ponemos siempre debe ser igual a mi total. Si me da un valor distinto, me está indicando que en alguna parte sumé mal. Entonces debo corregirlo. ¿Duda, consulta de esta columna? No, profe. Ya. Entonces, pasemos a la tercera. La tercera decía frecuencia relativa. ¿Sí? Ejemplo, a esa no hay que entonces colocarle el total, sumar, como el que se hizo en el primero. No, no hay que ponerlo. Solamente tienes que Ah, ya. partir manteniendo el primero y solamente el último dígito debe coincidir con tu total. Si, por ejemplo, ustedes ponen el último, hubiesen puesto 19, yo les digo, está malo. ¿Por qué no pueden ser 19? Porque me tienen que dar igual a 20. Ah, ¿Ya? ya, perfecto. Entonces, vamos a la cuarta columna, que es frecuencia relativa. La definición decía, la frecuencia relativa es la razón entre la frecuencia absoluta y el total de nuestra muestra. Razón, recuerde que es lo mismo que cociente. Eso quiere decir que es una división. ¿Qué tengo que dividir? Mi frecuencia absoluta de la fila, que es 1, dividido por el total, que es 20. Entonces, yo voy y divido. 1 dividido 20, ¿cuánto me da? 0,05. Entonces, el 0,05 es mi frecuencia relativa. Y eso vamos haciendo con todo. Después, la siguiente fila, frecuencia absoluta es 2, partido por el total. ¿Cuánto será 2 partido 20? 0,1, profe. 0,1. Perfecto. Vamos a la tercera. Tengo 3 dividido por 20. ¿Cuánto me dará? 0,15. 0,15. Perfecto. Después tengo 1 partido 20 nuevamente. Eso lo tenemos arriba, 0,05. ¿Cierto? Luego, nuevamente, 1 partido 20. También lo tenemos arriba, 0,05. Después tengo 3 partido 20. Y 3 partido 20 ya lo calculamos, 0,15. Perfecto. Después tengo 1 partido 20, también ya lo conozco, 0,05. Y después tengo 3 partido 20. También ya lo tengo, 0,15. Luego tengo 4 partido 20. Este no lo tengo. 0,2. 0,2. Ya. Y por último tenemos 1 partido 20. Y 1 partido 20 sabemos que es 0,05. Perfecto. Ahí completé mi columna de la relativa. No se olvide, es la frecuencia absoluta de la fila dividido siempre por el total de datos que yo tengo. ¿Ya? En este caso, también existe una manera de comprobarlo. Yo puedo saber que mi columna está enteramente correcta siempre y cuando yo sume todos estos decimales y me dé exactamente un entero. A ver, si sumamos todos los decimales, ¿nos dará un entero? ¿Nos da uno o no?
profe, 1. 1, ya, Me perfecto. Eso siempre nos tiene que pasar, ¿ya? Ojo aquí, si en algún momento les da 0,99, quiere decir que en algún caso dividieron mal o tomaron mal el dato, entonces tenemos que ver de que no puede pasar eso. La única opción que les podría pasar eso es que el decimal, cuando ustedes hagan la división, ese decimal sea finito. Infinito, quiere decir que era un periódico y usted lo cortó, por ejemplo, en el segundo decimal. Si pasa eso, cuando usted sume toda la columna, nunca le va a dar 1. Y ahí nosotros tenemos que hacer un truquito, que es lo que les voy a mostrar más adelante, ¿ya? Pero hasta el momento siempre nos va a dar 1. Pasemos a la última columna. La última columna habla de la frecuencia relativa porcentual. Nosotros frecuencia relativa ya la conocemos, porque frecuencia relativa es esta. Quiere decir este decimal que yo obtuve aquí. Pero para poder agregarle el apellido de porcentaje, yo ese decimal simplemente lo tengo que multiplicar por 100. Entonces voy a tener 0,05 multiplicado por 100. ¿Cuánto me da eso? 5. 5. Este es un 5%. Y luego hago lo mismo. 0,1 por 100. 10. Perfecto. Luego 0,15 por 100. 15. 15. Muy bien. 0,5 ya lo hicimos arriba y nos daba 5. 0,5 también lo tenemos arriba y nos daba 5. 0,15 lo hicimos en la tercera, nos daba 15. 0,5 lo hicimos en la primera y también me daba 5. 0,15 lo hice en la tercera y me da 15. 0,2. Este no lo hemos hecho. Muy bien, 0,2 por 100 me da 20. Y 0,5 el primero lo hicimos y me da 0,5. ¿De qué manera yo compruebo? Porque todas las columnas yo las puedo comprobar, es que si yo sumo todos estos números que yo puse acá, me tiene que dar exactamente 100. ¿Me dará 100 si sumo todos estos números? Sí, profe. Por lo tanto, ahí está correcto. Y eso es una tabla de frecuencia que nosotros vamos a trabajar hoy día. Una tabla en donde mi primera columna va a ser mi variable o el dato, que recuerde que son todos los números que me entregan, sin repetirlo, y ordenados desde el más pequeño al más grande. Segunda columna son la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite cada uno de los números. El total siempre lo voy a obtener al sumar toda la columna a la frecuencia absoluta. La tercera columna es la acumulada, que es la suma sucesiva de la frecuencia absoluta, no olvidando de que siempre se parte manteniendo la primera y luego va sumando en forma descendente. Luego tenemos frecuencia relativa. Frecuencia relativa, no se olvide que es la división entre la frecuencia absoluta de la fila dividido por el total. Y luego, para yo comprobar si toda mi frecuencia relativa está correcta, la suma de todos los decimales tiene que ser igual a un entero. Y por último tenemos la columna de la frecuencia relativa porcentual, que frecuencia relativa es el decimal que encontramos anteriormente, y para que se convierta en porcentual solamente lo multiplicamos por 100. Y luego, ¿cómo compruebo que esta columna está correcta? Todos los números que yo tengo me tienen que dar exactamente 100%. ¿Duda, consulta hasta aquí? No, profe. No, ¿Vamos bien? ¿Se acordaban de esto, no? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, vamos viendo. Yo hice el primer ejemplo, veamos si ustedes pueden hacer el segundo. El segundo ejemplo dice: a continuación se presenta el consumo diario de cigarro de 25 personas encuestadas. Esto está representando de que la primera persona consume un cigarro, la segunda 7, la tercera 1 y así sucesivamente. Si a mí me preguntan, ¿cuál es la clase de esta encuesta? ¿Cuantitativo? Consumo diario de cigarrillos. De nuevo. El consumo diario de cigarros. Muy bien. Recuerden, cuando dice cuál es la clase, me está diciendo cuál es la variable de estudio. Y en este caso es el consumo diario de cigarro. Excelente, joven.
Entonces tenemos el consumo de cigarro. Entonces con el consumo de cigarro nosotros vamos a hacer nuestra tablita. Para eso yo ya les puse la tablita aquí. Le puse los datos ordenados del más pequeño al más grande. Y usted tiene que completar la columna de la absoluta, de la acumulada, de la relativa y de la relativa porcentual. Ya, chiquillos, empezamos a trabajar ustedes. 5 minutitos para poder completarlo. Al mismo tiempo, registramos la asistencia en el chat. Quien no puede escribir, me da su nombre y su apellido y yo lo registro. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Dígame. En el primero que dice datos 0, ¿ese se toma como por 1 o por 0? Cuando nosotros decimos dato cero, es ¿cuántas veces aparece el número 0? Ah, ya, o sea, Es un dato. se toma por 1. Se toma como Ya estaba enredada con eso. porque Ya, eso gracias. significa de que una persona no consume ningún cigarro. Ya, estaba confundida. Gracias. Ya. ¿Alguien por casualidad ya habrá completado solamente la columna de la absoluta? Sí, profe. Ya. ¿Me puede decir qué es lo que anotó? Ya. 1, Perfecto. 9, Ok. 6, Ya. 4, Ya. 1, Ya. 1, Ok. 3. Y 3. Ya. De los datos anteriores sabíamos que entrevistamos a 25 personas, por lo tanto, esto nos tiene que dar igual a 25. Comprobemos a ver si lo que dijo la compañera está correcto. 1 más 9 tengo 10, 10 más 6, 16, 16 más 4 tengo 20, 20 más 1, 21, 21 más 1, 22 y 22 más 3, 25. Por lo tanto, está correcta toda la columna. ¿Alguien tiene algo distinto? ¿O coincide con la compañera? Tengo lo mismo, profe. Ya, muy bien. ¿Por qué siempre tenemos que verificar muy bien que la absoluta esté correcta? Porque si nos equivocamos en algún dato de la absoluta, todas las columnas que nosotros completemos después están malas. ¿Por qué? Porque si usted se fija, la acumulada, la relativa y la relativa porcentual trabajan con la absoluta. Por lo tanto,
Si yo me equivoco en una de la absoluta, automáticamente está todo incorrecto. Así que ojo con eso. Siempre verificar de que esté buena la absoluta. Entonces, ¿quién ya completó la segunda? La pilla Yo, que es como profe. la web. ¿Viste? Ya. ¿Quién me dijo yo, profe? 100.000. Yo. Ya, Susana. dígame. Ya. Susana. 1, Ya. 10, Perfecto. 16, Ya. 20, Ok. 21, Ya. 22 Perfecto. y 25. Y 25. Por lo tanto, la columna que me acaba de decir la Susana está correcto porque el último dato que me dijo la Susana coincide con mi total. Por lo tanto, de esa manera compruebo que todo está correcto. Muy bien, Susana. Vamos con la cuarta columna. ¿Quién ya completó la cuarta? En esta cuarta columna, consideremos todos los decimales para que todos tengamos la misma respuesta, solamente 2 decimales después de la coma. ¿Ya? ¿Quién habrá completado esta cuarta columna? Yo, profe, terminé mi tabla entera. Ya, Igual. dígame. 0,04, Ya, 0,36, ok, 0,24, muy bien. 0,16, Ya, 0,04, se repite, 0,04 y 0,12. 12. Si lo Perfecto. sumo, me dio 1. Perfecto. Si usted suma toda esta columna, da 1 exacto. Muy bien, señorita. Entonces, vamos con la última columna. ¿Quién hizo la relativa porcentual? Yo lo había terminado, no sé si Ya, alguien más quiere o lo digo yo. dígalo usted porque nadie más se ofreció. Así que Ya, vamos 4, revisando. Ya, muy bien. 36%, 24%, 16%, 4%, 4% y 12%. Y eso da un 100%. Y esto sumamos 100%. Excelente. Muy bien, señorita. ¿Por qué? Verifiquemos. Tengo 4 más 36, tengo 40. 40 más 24, tengo 64. 64 más 16, tengo 80. 80 más 4, tengo 84. 84 más 4, 88. 88 más 12, 100. Por lo tanto, toda la columna está correcta. Y terminando con esta columna, tenemos que toda nuestra tabla está de manera correcta. ¿Alguien tiene alguna duda todavía, alguna consulta en relación a esta tabla? Yo no, profe, estamos bien. ¿Y los demás? Chiquillos, a ver, ¿alguien? Bien, profe, igual. ¿Vamos bien? Ya. Entonces, si me dicen que vamos bien, veamos ahora otra tabla que tiene una característica que es distinta a esta. ¿Por qué? Los resultados obtenidos de una encuesta corresponden al número de veces que los estudiantes ingresan en una hora al intranet, ¿ya? ¿Cuál es la clase de la encuesta? Número de ingreso a intranet, ¿ya? Si se fijan, automáticamente no me dieron los datos. ¿Por qué razón no me dieron los datos? Porque estos datos me lo dan en la tabla. Y esta tabla tiene algo distinto a la anterior. ¿Por qué? Esta tabla, su primera columna no es la variable, sino que es un intervalo. ¿Y cuándo va a pasar eso? Eso va a pasar siempre y cuando yo esté trabajando con más de 30 datos como mínimo o más de 30, ¿ya? Si yo trabajo con 20, uso la tabla anterior. Si trabajo con 25, uso la tabla anterior. Pero si trabajo con 30 o con más, utilizo tablas con intervalo. ¿De qué manera se interpretan? Aquí me está diciendo de que el intervalo, todas las veces que ingresaba al intranet, entre 0 y 1 hay 5 personas. Que ingresaron 2 a 3 veces, hay solamente 2 personas. Las personas que ingresaron entre 4 y 5 veces fueron 4. Las personas que ingresaron entre 6 y 7 veces fueron 7. Y las personas que ingresaron entre 8 y 9 fueron 12. ¿Ya? Al mismo tiempo, la segunda columna se agregó. Si usted se fija, esta es nueva. Apareció la marca de clase.
Y esta columna de la marca de clase va a aparecer siempre y cuando nuestros datos siempre estén en intervalo. ¿Y qué representa la marca de clase? La marca de clase es el promedio entre los límites. Entre los límites del intervalo. ¿Ya? ¿Y a qué llamamos límite del intervalo? Llamamos límite del intervalo al dato donde empieza el intervalo y donde termina. Por lo tanto, tengo que sacar el promedio entre 0 sumado con 1 partido por 2. ¿Y cuánto es 0 sumado con 1 partido por 2? ¿Cuánto será eso? A ver, ¿cuánto me dará? 0 más 1 me da 1 y 1 partido 2, ¿cuánto es? 0,5. 0,5, perfecto. La marca de clase de este primer intervalo es 0,5. Y así vamos haciéndolo con cada uno. Quiere decir, ahora tengo que sacar el promedio entre el 2 y el 3. Promedio de dos datos, recuerde, sumo los dos datos y lo divido por cuántos datos sumé. En este caso, 2 más 3 dividido 2. ¿Cuánto me das? 2,5. 2,5, muy bien. Vamos al tercero. Promedio entre 4 y 5. 4 más 5 partido 2. ¿Cuánto me dará? 4,5. 4,5, muy bien. Cuarto, tengo promedio entre 6 y 7. Partido 2. 6,5. Muy Me bien, perdí. ¿Y por qué lo 6,5. está partiendo por 2? En esa Porque, parte me perdí. porque el promedio, recuerda que nosotros calculamos el promedio sumando todos los datos y dividiéndolo por cuántos datos estamos sumando. ¿Y cuántos datos estamos sumando? Solamente 2. Por eso lo dividimos por 2. Ah, ya, ok. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Promedio de la última, 8 más 9. ¿Cuánto me da? 8,5. 8,5. 8,5. Quiere decir que todos estos decimales que yo encerré son las marcas de clase. Y las marcas de clase es el dato que representa el intervalo. ¿Ya? ¿Por qué apareció marca de clase? Porque siempre que nosotros estemos trabajando con más de 30 datos, los datos se ponen a través de intervalos. Y los intervalos, como dentro de cada intervalo hay infinitos números, el representante de cada intervalo es la marca de clase. Y luego que ya agregamos estas dos columnas nuevas, seguimos con nuestras columnas normales, porque aparece luego la frecuencia absoluta. Y en este caso me la dieron de cada fila, pero les falta el total. ¿Cuántos datos tengo? Cinco, profe. ¿Cuánto? 5. 5. 5. Yo creo que más. Recuerden, total es la suma de toda mi columna de la frecuencia absoluta. ¿Cuánto suma todo? 30. Ahí 30, sí, 30. El 5 era solamente cuántas personas habían ingresado entre 0 y 1 vez al intranet. ¿Ya? Ojo con eso. Tenemos 30 datos, entonces ahí está la característica. Como tengo desde 30 hacia arriba, siempre me van a aparecer intervalos. Todos los que son menores de 30 me van a dar los datos sueltos en tablitas como lo hicimos antes. Y ahora volvemos a nuestro procedimiento. ¿Por qué me dice calcular frecuencia acumulada? Y nosotros ya sabemos calcular la acumulada. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál sería? ¿Yo, profe? ¿Ya? 5, Perfecto. 7, Muy bien. 11, Muy bien. 18, Perfecto. 30. Y 30. Y está completamente correcta porque el último dígito coincide con el total. Gracias, señorita. Vamos a la cuarta. Frecuencia relativa. Aquí, ojo, que vamos a trabajar con 2 decimales. Igual que la anterior. ¿Quién me puede ayudar? Voy a anotar qué es lo que vamos a hacer. Primero recuerde, absoluta dividido por el total que es 30. Después tenemos absoluta dividido por el total que es 30. Absoluta dividido por el total que es 30. Absoluta dividido por el total que es 30 y absoluta dividido por el total que es 30.
Ahora sí, ¿quién ya hizo las divisiones? Yo los tengo, profe. Ya, dígamelo. La primera me dio 0,16. Perfecto. Después 0,6, Ya, 0,13, ok. 0,23 0,23, ya. y al final me dio 0,4. 0,4. Ya. Si sumamos toda la columna, ¿cuánto te suma? Debería sumar 1. Debería, pero quizás puede ser algo que no. Da 1,52. Te da 1,52. Algo está malo porque no nos puede dar tanto. Yo creo que lo que está malo está en el segundo dato. A ver, joven, revise. 2 dividido 30, ¿cuánto me da? Sí, es 0,06. 0,06. Ah, ya, ahí nos faltaba un cerito. Sí, falta un Ya. cerito. Ya, entonces, si hacemos ese cambio, ¿cuánto suma ahora? Ahora sí da 1. ¿Da 1 perfecto? ¿Seguro? ¿No? Es que no tengo ni calculadora, profe. ¿Y celular ahí? Estoy con el celular. Ah. No, da 0,98, profe. Ah, muy bien, por ahí sí. Por ahí sí me suena un Ahí hay una poco más opción. familiar. Si usted suma esto, le da exactamente 0,98. Y nosotros dijimos que esto tenía que darnos 1. Por lo tanto, hay algo raro. ¿Qué es lo raro? Porque para yo que se convierta en 1, debo sumar ¿cuánto más? ¿Cuánto me falta? 2. 2 décimos. ¿2 o 0,02? Ah, sí, 0,02. 0,02. Eso es lo que me falta. ¿Y por qué yo les digo que me falta? Porque aquí aparece lo que yo les comenté al comienzo. Tiene que haber pasado que en algún número que usted dividió había alguno que era infinito o que era periódico. El primero, profe. El primero, ¿cierto? Porque el primero era 0,16666, ¿cierto? Sí, 666. Oh, Entonces, más que el diablo. como este es periódico, eso siempre me va a producir que no llegue exactamente al 1, que llegue con menos decimales, pero nosotros lo podemos acomodar. Y esto es la reglín que nosotros podemos hacer, que es esa diferencia que nos falta, que este 0,02, se lo debo agregar al que era periódico, quiere decir al primero. Entonces le sumo 0,02. Entonces desaparece ese número y se convierte en 0,18. Y ahora con el 0,18 me da el 1 perfecto. ¿Ya? ¿Y por qué hacemos ese arreglo? Porque si no, cuando realicemos la columna de la frecuencia relativa, nunca nos va a dar 100, porque nos va a dar el 98%. Porque recuerden que se trabaja en base a la relativa. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, ¿cuándo yo sé que tengo que hacer eso? Porque cuando usted forme su cociente, siempre puede pasar que uno de los resultados decimales, uno va a ser periódico. Entonces el periódico, como nosotros lo cortamos en los dos decimales, pierdo valores. Entonces esos valores que pierdo, me está diciendo al final que es un 0,02. Entonces lo que perdí, se lo agrego al número y así me hace que se cuadre perfectamente para que toda la columna me dé 1. ¿Se entiende el truquito? Sí, profe. Ya. Entonces, si ya tenemos el truquito, ¿quién me ayuda a completar la última columna?
Yo, profe. ¿Ya? Ya. La primera 18, por el Muy bien. cambio. Muy bien. 6, Perfecto. 13, Muy bien. 23, Ok. 40. 40. Perfecto. Y Bien. sabemos que esto nos tiene que dar el 100%. 100. Comprobemos. 18 más 6 tengo 24. 24 más 13 tengo 37. 37 más 23 tengo 60. Y 60 más 40, 100. Toda mi tabla está perfecta. Muy bien. ¿Duda, consulta? No, profe. No, profe. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, el Vamos, objetivo de nuestra vamos clase hoy día era reconocer cuáles eran los tipos de variables. Recuerde que eran cuantitativa, cualitativa, y nombramos cuáles son sus clasificaciones. Y el segundo objetivo de la clase era las tablas de frecuencia. Y aquí nosotros vimos tablas de frecuencia. Cuando tengo datos menores a 30, que siempre me van a dar los datos de manera suelta a través de una tablita. Y cuando yo tenga datos mayores de 30, aparecen los intervalos, ¿ya? Y si aparecen los intervalos, recuerde que siempre aparece una columna que es la marca de clase. Y la marca de clase es simplemente el promedio entre los límites del intervalo. Recuerde, aquí llamo límite al número que comienza y el número que termina. Y como son dos números, por eso lo divido por 2. Y eso es todo lo que teníamos programado para la clase.